200 días de administración, 28 días restantes para que comience la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. En la mañana de hoy, en el primer turno, hablaremos con la licenciada Valery Rodríguez Erazo, secretaria del DACO. También tendremos oportunidad de hablar, como de costumbre, con el representante Eddie Charbonnier Chinea y hablaremos también con Keren Riquelme, ex senadora del Partido Nuevo Progresista y portavoz del Partido Republicano, y mucho pasando en el fin de semana, a pesar de ya estar en la culminación del verano y una semana corta por la celebración del 25 y 27 de julio, este próximo fin de semana. Y pudiera pasar algo ahí en el Departamento de Recursos Naturales, pero vamos para allá ya mismo. Y mire, una de las cosas que acontece con esta residencia del Conejo allá en el Coliseo de Puerto Rico, se da un incidente con una joven en medio del concierto, donde el artista se le acerca y parece indicarle o tratar de que la joven tenía un desacierto en su vestuario, pero decide él tratar de tocárselo y arreglarle, es lo que se ha dicho hasta ahora, porque exponía al menos uno de sus senos. La realidad es que le pudo haber hecho señas, le pudo haber hablado de cerca, no lo sé, porque estaban bastante cercanos, pero si esto hubiese pasado con cualquier otro artista o con un político, estarían gente rasgándose las vestiduras. Pero como es el Conejo, la izquierda calladita y las feministas, ¿a qué hora van a tocar las congas en el Expreso hoy? Porque vuelvo y repito, aquí no se está haciendo consistente, y si fuera otra figura política o tratándose de otro artista que hubiese hecho eso en el medio de la presentación, aquí hubiese unos pedidos. Olvídate, porque esto es una afrenta contra la mujer. Pero como es el Conejo, se vale todo. Y entonces, ¿verdad? Haya sido para proteger a la joven o no, esa no era la manera de acercársele y tocarla. Imagínese que fuese su hija o su nieta, persona que me escucha ahora mismo. ¿Cómo le gustaría que una persona, a pesar de tratar de, o tras una intención de protegerla, se le acercara y la tocara? Y la reacción de la joven deja claro que ella no estaba de acuerdo con que se le tocara de esa forma. Pero veremos a ver cuál es la reacción de los diferentes grupos y las vertientes feministas. Esas que a veces trancan el Expreso, como dije. ¿A qué hora es la manifestación hoy? Para repudiar la conducta del Conejo de tocar a una joven sin su consentimiento. Somos selectivos. Y entonces no pasa nada porque se trata del Conejo y es el Dios ahora que ha traído todo este desarrollo económico y todo lo que usted quiera. Oye, y no le resto ese mérito. No se lo atribuyo a él solamente porque hay un equipo detrás y quizás le puedo atribuir que sea disciplinado y siga los consejos de su equipo para lograr lo que ha logrado. Ciertamente nada le quita eso. Pero no podemos ser doble vara, no podemos ser hipócritas ni inconsistentes con lo que se le deja pasar a él, pero a otros se les condena y se les cancela. Y de nuevo, pudo haber muchas otras maneras, si era el interés de proteger a la muchacha que tenía su seno expuesto, de evitar que eso pasara y no tocarla. Pero, de nuevo, aquí no pasa nada. Otro asunto que está en prensa escrita durante el fin de semana y se recoge en prensa escrita también hoy, es unas manifestaciones de la directora del Homeland Security Investigations en Puerto Rico, el HSI, Rebeca González, que ha estado con nosotros aquí en Nación Z. Y tras un incremento admitido por la propia directora en la agresividad en contra con el personal federal que lleva a cabo las intervenciones y los arrestos con personas cuyo estatus migratorio no está definido, como dice el eufemismo, mire, violaron la ley federal de inmigración. Hay una violación de ley. Pero personas, ciudadanos, que no tienen que ver con las intervenciones y que simplemente
las han presenciado. Algunos graban y documentan la situación, condenan, denuncian epítetos, pero hay otros que han decidido utilizar hasta sus vehículos contra los agentes federales que llevan a cabo las órdenes de la política pública de Donald Trump desde el 20 de enero. Y a través de toda la nación, la Agencia de Seguridad Nacional Federal informa esta semana que ICE, que es la agencia que controla las fronteras, ¿verdad? Y que tiene que ver con las aduanas y todo lo demás, entre enero 21 y julio de la semana, o sea, el día de la semana pasada en julio, ha experimentado un alza de 830% en agresiones contra los agentes en comparación con el año previo, donde no existía la política pública de Donald Trump. Pero si vamos a los números, en los últimos años, hubo más deportaciones e intervenciones con inmigrantes ilegales. Pero como es Donald Trump, ahora en la presidencia se reseña este tipo de situación. Que debe haber otra forma, que pudiera haber algo más humano, que ciertamente la comunidad de inmigrantes viene a suplir una necesidad. Todo eso se los concedo. Pero tenemos que ir a los números y ver cuántos ciudadanos se deportaron en un momento dado y ahora desde las políticas públicas de Donald Trump. Y cuidado con la demonización, porque los números no fundamentan este tipo de demonización ni la manera, el cómo. Siempre les digo que el cómo es importante. Y entonces, ¿verdad? Para propósito de a futuro, de cómo van a funcionar, las instrucciones son claras y precisas. Todo aquel que obstaculice o ponga en riesgo la vida de los agentes o de los intervenidos, esas personas serán arrestadas y procesadas. Y dice la directora, puede ser que después no se le radiquen cargos, pero de que nos los vamos a llevar enredados y arrestados, eso va a pasar. Y cuidado con el tipo de uso de fuerza que utilicen para evitar estos arrestos o intervenciones, porque pudieran proveer para que los agentes se defiendan. Y como algunos dicen, en guerra avisada no muere gente, ¿verdad? Y a esos efectos hemos visto que se recoge nuevamente en las cifras 825 personas detenidas hasta la fecha y solo 99 han sido acusadas en la esfera federal por diversos cargos criminales. De entrada, se había dicho que estas personas que serían intervenidas, a pesar de no tener un estatus migratorio definido, solamente los que tuvieran récord criminal, esos eran los que se iban primero o con esos eran los que se iban a intervenir. Al punto que la propia gobernadora hizo expresiones de que esto en Puerto Rico no iba a tener un mayor repunte. Y de hecho expresó que la comunidad dominicana particularmente debía estar tranquila porque esto era para los mexicanos y para otras nacionalidades en otras jurisdicciones y que aquí no se iba a sentir ese tipo de operativo. Al punto de que con la aprobación de la última, el Big Beautiful Bill, de esta legislación federal que recientemente se aprueba, se añaden impuestos al personal, a la plantilla de personal del HSI en Puerto Rico para continuar con estas políticas migratorias del presidente Trump. Más allá de los despidos que han habido de otros empleados, esta ley de reconciliación fiscal, como se le conoce en español, provee para que se añadan al menos 17 plazas por ahora a esta plantilla de agentes bajo el mandato de Rebeca González para Puerto Rico e Islas Vírgenes también. Y otra cosa que expresa la directora de HSI es que valida el que estos agentes se cubran su rostro con estas máscaras que utilizan, pero que deben tener sus acreditaciones visibles como agentes federales y que ciertamente es válido que se cubran sus rostros por represalias a ellos o a sus familias luego de cumplir sus órdenes, pero que tienen que estar identificados y que ciertamente es motivo de susto el que de momento se bajen los agentes con sus rostros cubiertos para cualquier persona
que haya de ser intervenido, pero que esa no debería ser la norma, que deben estar identificados con sus credenciales en sus chalecos o las identificaciones o lo que sea que los identifique como agentes y sus uniformes particulares, y que las menos son de civil, vestidos de civil. Eso nos dice Rebeca González. Hay algunas documentaciones que se han hecho de estas intervenciones que no necesariamente tienen esa directriz. No es evidente esa directriz de que estén identificados, y parecerían hasta otros maleantes del bajo mundo que vienen a terminar con la vida de personas, ¿verdad? Pero por ahí es que va la cosa en cuanto a la política y el futuro cercano de las políticas migratorias. Jorge Santini, secretario general del Partido Nuevo Progresista, detalla su agenda para el partido y la colectividad, y hasta se propone a comprar una nueva sede. En momentos cuando el Partido Popular Democrático quiere salir de la de ellos, el PNP entiende que esto es un asunto de identidad y de pertenencia, y que me siento PNP porque tengo una sede. Parece que las finanzas están buenas, y dice Jorge Santini que esa es una de las prioridades. Reconoce en esa misma comparecencia o convocatoria que el asunto de la primaria entre Jennifer González y Pedro Pierluisi Urrutia, todavía quedan cosas por sanar, y eso no nos sorprende porque se los vengo detallando a través de todos estos meses. Esa primaria no ha terminado. Esas molestias entre pierluisistas y la gente de Jennifer González. Pero hay otras peleas adicionales entre la propia gente de Jennifer González por quién manda en las agencias, y la cosa de los contratos, que todavía también está por ahí dando cantazos y que pudiera tener consecuencias serias próximamente por algunas movidas de algunos secretarios que parece, a pesar de estos negarlo, que han sido objeto de presiones para cancelación y búsqueda de nuevas propuestas. Se los dejo ahí. Habla particularmente Jorge acerca de concentrar esfuerzos para adelantar camino en municipios que el PNP perdió. Y los niños símbolos aquí son Ponce, Vega Baja y Mayagüez, donde entendía el PNP que debieron haber tenido mejor resultado de lo que tuvieron en la pasada elección del 24. Y que se contempla ver si van a permitir que los mismos candidatos que participaron en esa elección vuelvan a representar al PNP ahí, o si hay que buscar gente nueva. Ese indudablemente es el trabajo de un secretario de cualquier colectividad. Y tener conversaciones incómodas después de la elección para una reorganización, así el partido haya prevalecido en los cuerpos legislativos y en la gobernación. Y buscar sumar y no dividir. Ese es el trabajo en primera instancia del secretario. Que después el candidato o candidata a la gobernación, sea o no el gobernador o gobernadora de turno, tiene que ir también y reunirse con esa gente allí o en la sede de la colectividad o en cualquier otro sitio. Eso es lo que dice el libro de política. Pero ciertamente ese primer cantazo, esa primera bofetada de sus propios electores por las molestias que puedan tener, lo tiene que hacer el secretario, o en el caso, como muchas veces ha ocurrido en el Partido Popular, un delegado presidencial. El presidente delega en la figura de un expolítico, de un expresidente de un cuerpo legislativo, de alguien que tenga peso. Como recordarán, Carlos Vizcarrondo en el asunto de Ponce y la renuencia del alcalde pasado de Ponce de dejarlo tan siquiera reunirse o entrar al comité municipal para dirimir lo que estaba ocurriendo allí. Y eso costó, y gracias a Dios se pudo manejar de otra forma, y salió la candidata Marley Cifre electa, y el candidato del PNP sacó solamente el 21%, lo recalca y lo destaca Jorge Santini también en estas expresiones que hace. Y dice que el torneo de golf que se celebró, me parece que hace 2 o 3 semanas, logró recaudar $300,000 en una sola convocatoria. Esto no es sorpresa. Evidentemente el partido está en el poder. Hay gente que dona por convicción propia, hay gente que dona por otros intereses, pero cuando el partido está en el poder, el candidato a gobernador se supone que tenga un mejor
desempeño en ese respecto, se espera, ¿verdad?, por estar en el poder y gozar de ciertos privilegios, de ciertos accesos para personas que deciden donar, sean de su partido o no. Pero ahí les dejo esa. Nos dice Jorge también que del 3 al 5 de octubre se estará celebrando la convención del Partido Nuevo Progresista en el Caribe Hilton, en San Juan. Y la Asamblea General en el Coca-Cola Music Hall porque no caben en el hotel, dice Jorge. Esa es la Asamblea General que, ¿verdad?, es un tipo de proceso parlamentario en los partidos donde se discuten una agenda y se toman decisiones a futuro para el bienestar de la colectividad. Eso pasa en todos los partidos, lo estamos viendo en Proyecto Dignidad, lo estamos viendo en Victoria Ciudadana, inclusive con estas asambleas para reorganizarse. Y a pesar de que un partido haya ganado la elección para la gobernación o para los cuerpos legislativos, esa reorganización a futuro para el próximo ciclo electoral ciertamente comienza desde el principio para asegurar que se hable con una misma voz, que no hayan molestias que vayan a propender y a provocar primarias innecesarias y una serie de cosas a nivel de reglamento que los partidos tienen dispuestos en el mismo y que los candidatos que deciden correr y presentar formalmente su aspiración se obligan a obedecer, porque si no, no les permiten correr. El secretario del Departamento de Recursos Naturales nos deja saber en el fin de semana también que él encontró milagrosamente unas cuentas inactivas de electricidad que se estaba pagando con dinero de la agencia y que se beneficiaban otras personas. Y que eso le mereció un crédito por 3.2 millones, que ya les encontró en qué los va a gastar, by the way. El dinero sería invertido en mejoras capitales y compra de equipos, dijo el secretario. Y a esos efectos, ¿qué va a pasar con el dinero que ya se pagó, que es dinero público? Si se lleva un caso contra alguien que se haya beneficiado de eso, eso no prescribe por ser dinero público. Pero no pasa más nada. Que no sea, pues cogemos el crédito y lo que se pagó, se pagó. ¿De dónde se estaba pagando eso? ¿A quién se benefició de eso? ¿Qué va a pasar? Pues por lo menos el secretario no lo detalla. Descartó además la posibilidad de que 200 agentes o vigilantes se ausenten a la vez este próximo fin de semana largo entre las celebraciones del 25 y 27 de julio, que es prácticamente para nosotros la culminación del verano, y ya en agosto se retoman las clases, se retoma la Asamblea Legislativa en su sesión ordinaria y ya vemos un poquito más de normalidad en los asuntos, no solamente de gobierno, sino en la actividad económica, el tránsito sobre todo. Hay una tormenta por ahí en el Atlántico que está siendo objeto de vigilancia. Vimos las lluvias que acontecieron en el fin de semana, pero dice que él está muy comprometido y la gobernadora también con lograr el aumento de sueldo y que está teniendo conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para aumentarle el sueldo a los vigilantes. El subsecretario de Recreación y Deportes, que fue uno de los colaboradores de este programa hasta recientemente, el ex senador Nelson Cruz, yo estoy seguro, porque es vigilante, es parte del cuerpo de vigilantes, entiendo todavía, y sufrió la precariedad de las condiciones en las que trabajan estos agentes del orden público y que ahora están haciendo las intervenciones con los jet skis, con la cosa del ruido, con un montón de otras cosas adicionales que evidentemente es parte de sus funciones y que tanto como los policías, los bomberos, los maestros, las enfermeras, tantos otros más, están procurando su aumentito de sueldo porque hace tiempo que no reciben nada. Nada, Chero. Hay muchos así que no han recibido nada recientemente. Pero están esas conversaciones encaminadas. El secretario dice que la gobernadora está comprometida también. Y veremos a ver cuál es el futuro de esta gente. Y las mejoras capitales de las cuales habla el secretario tienen que ver hasta con estos centros vacacionales que están, yo no sé qué hace eso, bajo el Departamento de Recursos Naturales. Antes había una subagencia, ¿verdad?, que era lo que era Parques Nacionales, que si bien estaba adscrito
al Departamento de Recursos Naturales funcionaba aparte y hacía más sentido el que estuvieran mirando las necesidades de la del lago Caunillas, de las de Boquerón, que tantos conocimos a través de la historia, ¿verdad? Que era donde se vacacionaba porque no todo el mundo podía viajar en verano. Ahora un poco más factible, pero cuidado ahí, porque para la gente que va a venir a Puerto Rico o a territorio americano les acaban de subir las visas en un 135%. Y eso sumado a que para tener la cita en las embajadas y los consulados hay una demora de cerca de 300 días. Eso no necesariamente nos impacta a nosotros porque no necesitamos de esas visas, pero me sospecho que el encarecimiento de las mismas vaya a provocar el que entonces para los ciudadanos americanos que visiten otros países también se encarezca esto. Muchas veces no lo vemos porque está contenido dentro de otros cargos y no necesariamente, ¿verdad? Lo vemos tan transparente. Pero esa guerra, además de la arancelaria, se está dando a través de todo el mundo porque si a nosotros nos cobran por ir allá, ¿por qué nosotros no le podemos cobrar a ellos por venir para acá? Y eso es parte de la legislación de reconciliación fiscal del presidente Trump también, aprobada recientemente por el Congreso. Y esto lo traigo dentro del marco de recursos naturales porque obviamente hay un ejercicio de vacaciones, ¿verdad? De donde vacacionan los puertorriqueños y donde vienen también otras personas de todo el mundo y ha provocado inclusive el aumento en los costos por noche hasta de los short-term rentals, de los alquileres a corto plazo, ¿verdad? Que hay diferentes plataformas y que eso tanto los municipios como el Estado a nivel general están buscando de uniformar. Hay jurisdicciones donde se han prohibido y ese es un movimiento reciente que ha tomado un poquito más de auge por las consecuencias que esto trae, tanto para los hoteles, para el desarrollo turístico, para la gente que llega y no se sabe comportar. Y ciertamente cuando uno va a buscar dónde pernoctar, cuando viaja o cuando toma tiempo libre, porque hay gente que los utiliza aquí mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Para irse de weekend y lo que sea. Ciertamente es un win-win, ¿verdad? Una ganancia en doble vertiente, tanto para el que lo alquila, que paga por el alquiler, como para la persona que se beneficia de alquilar su propiedad, que recibe un ingreso. Hay gente que recibe un ingreso bastante. Y eso evidentemente hay que regularlo porque hay gente que se dedica a esto solamente y funciona para todos los propósitos en una actividad comercial, más allá de alquilar un cuartito en su casa. Y a esos efectos, pues el gobierno está entrando a esa regulación porque ha provocado inclusive el que no haya vivienda en ciertas áreas o que se encarezca la compra y la venta de las propiedades y muchas otras cosas que ciertamente había que mirarlas, como pasó con los taxis y las alternativas de transportación también. Pero son consecuencias de la actividad económica que vienen a suplir una necesidad tanto para el usuario como para los proveedores de estos servicios. Mire, ante sucesos recientes de la cosa del suplido de gas natural, saben que se decidió llegar a un acuerdo nuevo de emergencia con la compañía New Fortress, que a pesar de haber virado el barco y no querer y resistirse, se llegó a un acuerdo con ellos, pero la Junta de Supervisión Fiscal le dice, yo quiero un plan detallado a futuro de cómo tú vas a llevar a cabo eso. Y dice el SAR de la Energía, además, cuidado Genera, porque si bien tú eres una subsidiaria de esa matriz, tú también pudiste haber tenido algo que ver con esto. Y pasa más, hay un componente del gobierno, junto a la Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y otra gente ahí contemplando las posibilidades, y se los adelanté aquí la semana pasada, contemplando posibilidades para cancelar el arrendamiento de la facilidad portuaria de aquí al lado que tiene New Fortress y decirle, no, mijo, no, tú no tienes exclusividad ahí, te voy a cancelar ese contrato y quien sea que venga va a poder atracar en esa facilidad. Suelte con eso, es complicado, pudiera haber un componente de seguridad nacional porque siempre les doy la solución también, pero veremos cómo se da esa relación entre New Fortress, el gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el SAR de la Energía, la Junta de Supervisión Fiscal. Todo el mundo tiene velas en ese entierro, inclusive el 3PPO ese
que es la compañía que se contrató para hacer el cernimiento y el estudio de qué es lo mejor para Puerto Rico a futuro. Cuando regresemos, debemos entablar conversación con la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor, la licenciada Valerie Rodríguez Erazo. Y como le dije antes de irnos a la pausa, está con nosotros por la vía telefónica la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor, Valerie Rodríguez Erazo. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Hello. Saludos. Ahora. Bienvenida. Buenos días, Eddie, a ti y a todo tu radio escucha. Qué bueno poder hablar con usted, a darle continuidad un poco a los asuntos que ha estado llevando a cabo el DACO. Han estado en la calle no solamente con esto de los parkings, y quería un poco traer eso en primer plano, porque se emitieron unos avisos de infracción. ¿Qué ha pasado con eso? Porque ustedes prometieron seguirle dando, ¿verdad? Vistilla a este tipo de gente. A cobrar. Ajá, cuénteme. Pues sí, pues nosotros ya, por ejemplo, el primer operativo que hicimos cuando a mí me nombraron secretaria, que fue en la primera semana, ya empezaron a darse las vistas, los que solicitaron vistas, eso fue el operativo del aeropuerto, y así también sucesivamente está ocurriendo con los estacionamientos. Muchos se allanan y saben que pues no tienen la razón y pagan la multa, otros solicitan vista y obviamente el debido proceso de ley me dice que le tengo que dar eso, esa garantía. Está todo transcurriendo y todo está haciendo, como yo bien dije, o sea, no, el DACO no tan solo va a multar, es que vamos a cobrar, porque antes muchas veces el DACO cobraba, el DACO multaba y no cobraba, entonces yo creo que pues los comercios por eso hacían al final lo que les daba la gana y no cumplían, pero en el caso, desde que a mí me nombraron, que en abril, te tengo que decir que ya estamos cobrando. Hay uno de los estacionamientos, ¿verdad? O algunos de ellos que no son tan formales, no tenían permiso y era gente, ¿verdad?, que se dedicaba a esto y hubo mucho revuelo en las redes sociales por decir, entonces, pero si esta gente no tiene ni tan siquiera un negocio registrado, ¿cómo van a ir contra ellos? Y entiendo que han seguido dándole, valga la redundancia, seguimiento también a estos estacionamientos informales, por decirlo, irregulares de alguna manera. Pues gracias por la pregunta. DACO tiene jurisdicción cuando es contra un comercio. ¿Qué estamos viendo? Muchos, como tú dices, muchas personas en su carácter individual se paran, yo le digo con un fanny pack y una silla, y tú los ves y empiezan a cobrar. Pues la Policía de Puerto Rico nos está acompañando y próximamente vamos a estar haciendo unos acuerdos porque la realidad es que eso ya es fraude y eso es un delito. Y entonces las personas tienen que saber que ahora no tan solo va a ser DACO, sino que la Policía de Puerto Rico va a estar pendiente a que esto no siga ocurriendo. En el Coliseo, por ejemplo, lo vimos, nosotros multamos a todos los comercios, ¿no? Pero hay muchos individuos, personas que se paran en medio de la calle, te piden 20 pesos, te dicen que te estacionas ahí. Entonces, lo que nosotros le decimos a los ciudadanos, vas a terminar peor porque esa persona no va a estar ahí y la policía está multando. Pero sí, eso ya es con un acuerdo con la policía, donde ellos tienen que entonces radicar, la verdad, llevar, no tan solo multarlo, sino llevarlo y entonces buscar cómo la manera se puede procesar a estos ciudadanos, porque eso es fraude, ustedes no pueden, y muchos de ellos los terrenos no son ni de ellos simplemente se paran ahí con la sillita del fanny pack y empiezan a cobrar. Y entonces quizás darle seguimiento a eso es más complicado porque no tienes un registro de negocio, no tienes una persona que haya solicitado nada. O sea, ¿a quién tú multas? Al que está ahí quizás y te lo lleva arrestado, no sé, porque no hay manera en entonces este de caso, darle. si es un individuo, tiene que intervenir entonces la policía de Puerto Rico, porque no es un comercio. Pero sí estamos viendo, por ejemplo, en la playa Jo, ayer el equipo de DACO de Arecibo se lanzó porque las confidencias eran muchas de los ciudadanos, que vienen personas a cobrarte, ¿no? Tú quieres disfrutar tu día de playa y ni eso, porque por todos lados tienes a alguien cobrándote. Pues están utilizando a veces propiedades que no son de ellos o residencias, casas que entonces empiezan a hacer este operativo de estacionamiento. En ese caso ya nosotros intervenimos porque ya sabemos dónde están, ¿no? Y es más fácil encontrarlos versus una persona que simplemente se para en la calle, y por eso entonces que la Policía de Puerto Rico es importante en la intervención. Licenciada, el asunto del aeropuerto, que fue las balanzas y esto, y las concesiones, entiendo que también estaban llevando a cabo un tipo de operativo. ¿Qué ha arrojado eso hasta ahora tras la intervención en semanas pasadas?
pues empezamos a cobrar multas de ese operativo. ¿Se allanaron las líneas Muchos aéreas? contestaron. Sí, la verdad es que no, como todo, no lo da uno la vista y todo, pero la verdad es que ahí no había manera. Yo decía, está más que evidente, no tenían. Solo American Airlines cumplía. Pero ya empezamos a dar las pistas de transacción Ujú. y ya empezamos a cobrar. Te puedo decir que ya empezamos a cobrar. Hay aerolíneas que no han contestado, por ende ya la multa es final y firme y estamos en el transcurso de cobrar esa multa, pero tengo que decir que ya muchos solicitaron vistas y ya desde el mes de julio ya empezamos a dar esas vistas y empezamos a transar esos casos por cuantías, ¿no? Pero ya DACO está cobrando. ¿Ustedes tienen jurisdicción sobre las concesiones dentro de los terminales del aeropuerto que tengan que tener las mismas regulaciones que tiene un negocio afuera, licenciada? Sí, todas las que están en el aeropuerto también están, caen bajo ¿verdad? Todos los reglamentos de prácticas comerciales del DACO. Ujú. Si usan una balanza o algo que verdad se use para el cobro, que sea balanza, una medida, un peso, pues también estaría bajo jurisdicción del DACO. Para propósitos entonces de estos operativos y demás, ¿qué hay próximo en por ahí? ¿Quién pudiera tener que estar pendiente? ¿Para dónde van? Bueno, no, yo sé que todo el mundo sigue hablando del estacionamiento, ¿verdad? Pues Sí. por la relevancia que ha cobrado, especialmente con el concierto de Bad Bunny, Ujú. pero la realidad es que le hemos estado dando bien duro a las gasolineras, hemos estado visitándolas a través de todo Puerto ¿Por Rico. qué? ¿Qué pasa allí? Bueno, ¿Qué se han primero encontrado? para verificar que cumplan con nuestras inspecciones, que estén todos los surtidores, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros le decimos la bomba, que cuenten con la debida inspección del DACO, tengan nuestro sello de inspección y estamos también revisando las tienditas que están adentro, ¿verdad? Ok. Ahí hay mucha queja de mucho producto expirado, que las prácticas Sí. comerciales estén cumpliendo, que esté todo rotulado. Estamos verificando. Además, con el conflicto que se desató con Irán e Israel, te recordarás que el DACO emitió unos requerimientos de información a los mayoristas. Para los que nos escuchan, los mayoristas son los que le venden la gasolina al detallista. El detallista es la gasolinera. Pues nosotros hicimos un requerimiento de información del mayorista para verificar que en efecto los márgenes de ganancia de ellos estaban siendo razonables con lo que estaba transcurriendo en Puerto Rico, Pero ¿verdad? espérese, secretaria, porque A- aquí toda la vida se ha dicho que DACO tiene jurisdicción sobre los minoristas y no los mayoristas. Ha habido, yo tuve recientemente en otra plataforma al presidente de los gasolineros diciendo que ese era el problema, que DACO no tenía jurisdicción y no podía meterle mano a los mayoristas. Ahora sí. pues, pues claro, siempre hemos tenido jurisdicción los Ajá. mayoristas se reportan todos los días, los mayoristas se reportan con DACO, nos dicen en cuánto van a estar vendiendo la gasolina, nosotros publicamos y estamos siendo súper eficientes en eso. Si ustedes van a ver, no tan solo en la página, lo estamos poniendo en las redes sociales, los precios sugeridos de la gasolina, el mínimo y el máximo, tanto el precio de la gasolina regular como el premium y el diesel. Pero a lo que voy es que nosotros hicimos ese ejercicio para garantizar que en efecto que lo que estaba, ¿verdad? Los precios que estaba cerrando en el mercado, nosotros nos reímos por el New York Mex, comparándolo con el precio que ellos se los estaban vendiendo a los detallistas, Ajá. estaba dentro de la razonabilidad. ¿Por qué hicimos ese ejercicio? Porque enseguida pasa un conflicto y siempre empieza, ay, Taco tiene que congelar los márgenes, y a mí no me Porque gusta, o sea, es yo lo no que sé tienen esos control secretos. de los márgenes de ganancia, no necesariamente de fijar un precio. Tenemos los dos. Pero en la gasolina, lo que pasa es que naturalmente y por el histórico, Ajá. el DACO siempre se ha metido con el margen de ganancia. Pero distinto a otros, ¿verdad? Porque cada secretario es distinto y cada política pública de cada administración y gobernación es distinta. Yo no me sentía cómoda simplemente reaccionando, ay, porque hay una guerra, vamos a coger los márgenes. Claro. Se mandó a hacer este requerimiento de información. Enseguida los economistas de DACO hicieron un estudio, una evaluación, y la misma reflejaba que ellos también perdieron dinero. O sea, el margen de ganancia de los mayoristas durante esta semana de conflicto se redujo a un 3.2 a 3.7%, o sea que ellos también lo sintieron en el bolsillo, y entonces obviamente con los números y la evidencia se le envió un informe a la gobernadora y por eso va a ver que nunca se tomó esa decisión de congelar márgenes, pero fuimos más allá, luego que evaluamos que los mayoristas en efecto estaban cumpliendo.
hicimos un trabajo donde fuimos por toda la calle y solicitamos 3 facturas de los detallistas, ¿verdad? De manera aleatoria, pero por todas las regiones. Y lo que queríamos hacer era que el detallista, o sea, la gasolinera, a los que nos escuchan, que esas facturas, estábamos comparando esas últimas 3 facturas del costo de adquisición de ellos del mayorista para hacer una comparación del costo de adquisición de ellos con lo que estaba reflejando el precio de la gasolina en la bomba, o sea, lo que le cobran ustedes al ciudadano, ¿no? Entonces, estamos culminando esos números, son más extensos porque la muestra es mucho más grande por región, para entonces determinar qué efecto se está comportando como lo establece el mercado y como lo que dicta. Recuerda que la gasolina es más fácil de monitorear porque al ser un commodity se rige por lo que establece el Los mercado mercados, correcto. a nivel exacto. O sea que no es lo mismo porque la gente a veces me escribe, podemos hacer eso con el pan o con... No es lo mismo. Siempre obviamente cuenta con las herramientas, pero la gasolina pues es un gran ejemplo de cómo uno puede comparar cómo está en el mercado y cómo es lo que se refleja. Digo, y un Siempre poco le decimos a también los ciudadanos, la situación que mucha gente levanta de que cuando va a subir, sube inmediatamente, pero cuando baja, tarda unos días y te dice, no, es que tenemos gasolina de la que compramos más cara en el tanque. Sí, pero cuando es gasolina más barata y sube, lo vemos inmediatamente. Entonces quizás eso pues mira, pueda ser ejemplificado. Eddie, qué bueno porque hay mucha como confusión con eso. Ok, Nunca, miren, en Puerto Rico, y si me permite explicar esto, por favor. ok, en Puerto Rico la venta de la gasolina se rige por cómo cierra el mercado ese día. O sea, que no es que, por ejemplo, y te lo voy a hacer, ¿verdad? Agarro a bichón. Llega el suplidor, o sea, la barcaza. Llega llena de gasolina y se la va a dar al el mayorista, ¿verdad? Que es el que le vende a la gasolinera, que es el detallista. El mayorista no le paga ese mismo día cuando él llena sus tanques. El mayorista le paga a ese suplidor por día cuando saca la gasolina. Y cuando él saca la gasolina, cuando la va a vender. O sea, cuando la gasolinera de la esquina llama, por ejemplo, qué sé yo, a un Toral, a un Puma, necesito que me llenen los tanques de la gasolinera. Ajá. En ese momento, cuando ese mayorista llena del tanque que ya, ¿verdad? Este suplidor le llenó a través de la casa, ese es el día que él le paga, porque él le paga por el día, la venta es conforme a lo que cierre el mercado ese día. O sea que no es cierto decir, pues si tú tienes la gasolina hace 30 días en inventario, porque me la estás cobrando el precio ahora. Claro. Porque no, como es el mercado de la gasolina, es el día que él va a sacar gasolina de su tanque para llenarle al detallista, esa venta se va a regir por cómo está el mercado. ¿Y por qué? Es para evitar especulación. Porque de la misma manera, como tú dices, y si hubiese llegado ese tanque el día que se disparó la gasolina cuando el conflicto comenzó, pues hubiese sido nefasto y al otro día, a los 3 días, te recuerdas que hubo una reducción Sin significativa en el duda. mercado, o sea, se cayeron los valores. Pues por eso el sistema es así. ¿Por qué en unas gasolineras tú vas a ver la reducción más rápido que en otras? Porque depende que si la gasolinera que tú vas es de alto movimiento, eso significa que esa gasolinera probablemente se suple todos los días, si no, un día sí, un día no, de gasolina. Por ende, el precio de esa bomba que usted va a ver, de esa gasolinera, se va a regir por el precio del mercado. Y si ese mismo día se redujo, usted se supone que lo vea. Y eso es lo que estamos verificando ahora con el ejercicio que estamos haciendo de las 3 facturas. Si usted vive en un lugar, ¿verdad? Probablemente fuera del área metro, en la montaña, en una gasolinera que es de poco movimiento, pues usted no va a ver esa reducción porque es muy probable que esa gasolinera la llenen, ¿verdad? Y se nutre de gasolina cada 4, 5, 6 días. Por eso es que tú vas a ver esa fluctuación. Pero estamos conscientes y esa queja es bastante seguida. Estamos tratando de educar de cómo es el proceso de la venta de la gasolina para ser justas con todas las partes, tanto con el consumidor como el comerciante, ¿no? Pero por eso es que tú vas a ver la fluctuación en esos precios. No, es interesante porque no es solamente déjame ver a cuánto tú compraste y a cuánto estás vendiendo. Hay otros factores que inciden ahí y particularmente en Claro, cuestión y de se tiempo. toman impuestos, por ejemplo, cerrar el mercado, desde lo más básico, cerrar el mercado a tanto precio. Pero entonces el mayorista obviamente se la va a vender al detallista en otro precio porque él tiene que poner en ahí su margen de ganancia, el costo del flete, de la transportación, los impuestos,
Puerto Rico tiene impuestos altos en la gasolina, famosas cruditas. Entonces, nosotros tenemos, los Ujú. economistas de DACO hacen ese estudio, ese análisis, y a base de eso, luego de todo lo que se supone que se pone en la cadena, entonces se marca lo que es la razonabilidad. Lo mismo el detallista. Si este es un área donde, si él no es dueño de ese terreno, si él alquila ese terreno, dónde está ubicado, cuánto cuesta, ¿verdad? Los gastos, los costos, cuán grande es la gasolinera, cuántos empleados tiene, etcétera. Pues son cosas que se tienen que tomar en consideración cuando se hace esos análisis. Claro. Secretaria, hay otro asunto que tiene que ver con lo de las placas solares y mucha gente con Sí. miedo por el asunto de que Sonova está, ¿verdad?, en el proceso de quiebra y cómo eso le pudiera incidir en las garantías. Decía yo la semana pasada que el instalador no necesariamente es la persona que financia. Entonces, como una cosa, Ujú. ¿verdad? Y si no te dan garantía o tienes algún problema, el dejar de pagar no necesariamente es una opción porque una cosa no debería tener que ver con la otra, a pesar de que la gente pues lo Ujú. hace de esa manera. ¿Han proliferado estas querellas ante el DACO de personas quejándose de sus sistemas? Bueno, hoy yo tengo todos los lunes reuniones con mis secretarios, con mis directores regionales. Ujú. Es una de las preguntas que les voy a hacer hoy. La semana pasada, cuando estuvimos en la vista en el Senado, que fue el 15, te tengo que decir que contra Sonova habían 26 activas, pero como tú bien dices, casi ninguna es solo Sonova, es una cadena, ¿verdad? Son varios demandados, porque Sonova es el de financiamiento, no es el mismo, o sea, siempre está una empresa local que es el que te las instala. Puede haber un tercero también, que esa empresa local también contratada para como parte de la instalación del proceso, o sea que se ve caso a caso. Lo que nosotros estamos haciendo es dejándole saber, ¿verdad?, y orientando a la ciudadanía que esas mociones de paralización en cuanto a Sonova, ya los abogados las están radicando y en efecto la ley de quiebra ellos los protege y eso pues se tiene que respetar, pero lo que está haciendo el DACO entonces tratando de continuar en las que tenemos jurisdicción, que de nuevo son bien limitadas, en las que tenemos jurisdicción, tratar de entonces continuar con esos procedimientos en contra de los otros demandados. ¿Pudiera haber un denominador común en esas querellas de que sea constante una queja sostenida de estas personas que deciden acudir ante el DACO? Son bien distintas, pero lo más que Sí. vemos es que se quieren salir del contrato porque Ujú. entienden que no le está dando, que le iba a bajar la luz, ¿verdad? El costo del humo y no lo está bajando, que le iba a rendir mejor en términos de los net metering, etcétera. Cuando tiene que ver ya con cosas de peritaje, de electricidad, ya eso Claro. está el negociado. El DACO solamente entra cuando es vicio, se alude que hay vicio en el consentimiento, yo no consentí, esto yo no lo firmé, lo firmó un pariente mío. En esas cosas pues ya el DACO podría entrar en cosas como me ofrecieron esta garantía, ahora no me la dan, me ofrecieron tal servicio, ahora no están cumpliendo. Ahí podría entrar el DACO. De nuevo, ojo a todos los que nos escuchan, lean bien lo que están Esa es la firmando. exhortación, eso mismo Muchos le de iba a estos preguntar. Ujú. contratos siempre tiene que leer bien, porque el problema es que muchos de estos contratos obligan a un proceso de arbitraje, de mediación, o Mm. sea que automáticamente ya le estás quitando, si fuese el caso, ¿verdad?, que DACO tuviera jurisdicción, al usted obligarse a estas cláusulas, impida al DACO, al ser ese foro primario donde usted podría acudir a ventilar, ¿verdad?, sus A quejas. solicitar algún Eh, remedio, claro. exacto, y entonces el problema es que ya los abogados, muchos de ellos los están levantando. También recuerden que estos contratos establecen también como el foro de los tribunales, muchos es fuera de Puerto Rico, en otros estados. Yo tengo mis dudas, ¿verdad? O sea, que aquí está el famoso caso Ramallo, que dice que una vez esa contratación, si el daño es aquí, si las testigos están aquí, si es muy oneroso para las personas acá poder ventilar su caso fuera, pues se entiende que Puerto Rico va a tener foro. No obstante, hacemos la excepción porque muchos de estos contratos así mismito lo disponen. De De hecho, nuevo, muchas tarjetas de léase, crédito son así, secretaria. son Si así, hay sí alguna lo sé. disputa con el proveedor de la tarjeta de crédito. Pero hay, eso es un caso de requete, sí, una doctrina de hace muchos años y siguen vivos en Puerto Rico, pero de nuevo, no pase sus malos ratos, entiende lo que está leyendo y si usted no está de acuerdo, no firme. A veces en DACO dicen, ay, es que firme porque, por ejemplo, eran los beneficiarios del programa que hay ahora mismo, el programa federal, eh, con el programa federal de energía que es de los Estados Unidos, que básicamente te financia todas las placas solares. Ok. Sabes que hay muchísimos beneficiarios en Puerto Rico ahora mismo de eso.
pues yo sí sabes que yo sentía que si yo no firmaba, pues perdía el beneficio. Mire, no, inclusive este programa federal tiene compañías que actualmente el gobierno federal les paga para darle orientación, entre ellas hay BTS, que nosotros hicimos un MOU con ellos y ellos están brindándole taller y capacitación a todos nuestros empleados, empiezan la semana que viene, para básicamente pues entrenarle y que sepan un poquito más, porque esta industria de placas solares se ve a veces sencilla, pero no lo es, porque involucra muchísima gente en la cadena, ¿no? Desde que usted contrata hasta que el que te rinde el servicio. El que vende, el que instala, el que da garantía, ciertamente no necesariamente El puede que que da sea la misma garantía, entidad. si hay un problema con la placa, el manufacturero no es tampoco ninguno de esos de la cadena, es otra persona que está fuera de los Estados Unidos, o sea que son muchas personas, pero nada, como yo bien he dicho antes, a mí me preocupa, no tanto porque lo que me dice es compárelo con todas las placas solares que hay en Puerto Rico, que se estima que hay un universo de 70,000 hogares con placas solares. El DACO tiene desde el enero del año 2024 611 querellas que hemos recibido, ya sobre 300 se han atendido. Pues entonces ella me dice, eso es nada, eso representa o el 1%. Pues sí, si lo queremos ver con ese número, a mí como secretaria del DACO me preocupa porque yo tengo regiones como Arecibo, Mayagüez, Ponce, que ahora estas querellas y quejas, ¿verdad?, de placas solares se han posicionado como la número 2, seguido con las de vehículos de motor. Claro. O sea que a mí me preocupa y yo levanto bandera porque es algo que no se veía en la antes realidad y lo estamos viendo. práctica, secretaria, ¿qué remedio ustedes en DACO tienen facultad en ley para deshacer el contrato, hacer que se cumpla la garantía? ¿Hasta dónde llega la facultad del DACO para propósitos de este tipo de contratación de sistemas solares? Como bien dijiste, establecer si hubiese en el consentimiento, pues ahí DACO, y de hecho le hemos intervenido y hacer, pues entonces pues obviamente convertiría ese contrato nulo y ayudar entonces a ese ciudadano. También en lo de las garantías podríamos ayudar, pero de nuevo, bien limitado, porque si me levantan, como lo han hecho, hay unos que no lo han levantado y hemos podido llevar esa querella, ¿verdad?, hasta el final, la resolución final, pero si levantan que hay una cláusula de arbitraje que el ciudadano pactó, claro, pues entonces automáticamente me paraliza. Por eso me paraliza cualquier, ¿verdad?, querella que tengamos que esté corriendo su transcurso natural, ¿no? Por eso es que le digo, lean. Y si tienen alguna duda, si entienden que quieren orientarse, acudan. La mejor manera de recibir ¿verdad?, consultas con el DACO es acudiendo a asesoría, es acudiendo personalmente a nuestras 5 oficinas regionales. A veces me dicen, yo llamo a DACO y no contestan. Eddie, nosotros no tenemos para recepcionistas y es algo que estamos trabajando a ver si identificamos fondos, a ver si podemos crear un banco de llamadas para que gente conteste, pero actualmente nosotros dependemos de la página de DACO, que estamos trabajando arduamente para una transformación digital y esperamos a finales de septiembre anunciar la primera fase para hacérselo más fácil a nuestros consumidores y a nuestros comercios. Porque a veces yo digo, yo quiero que mi comercio cumpla, pero si tú te metes en la página del DACO, a veces tienen que pasar para registrarse como 17 pasos. Wow. En verdad es un dolor de cabeza, cosas que se piden, que no hay necesidad, que el gobierno ya tiene un sistema integrado donde todas las agencias se comunican, pero el DACO nunca lo incluyen. O sea, el DACO honestamente, yo no sé si es por el cambio de secretario que he tenido en tantos años, pero está bien atrás en términos de tecnología, en términos de partidas presupuestarias. Y ustedes me ven bien activa en la calle, pero en la oficina le estoy metiendo cuerpo y alma y corazón a esto, porque no tan solo de nuevo para mis consumidores, para mis comercios, porque al final yo lo que quiero no es multar, yo lo que quiero es que cumplan. Claro. Y estamos en esa. Secretaria, gracias por estar con nosotros y por dedicarnos estos minutos. Gracias por el tiempo. Saludos a sus chicos y al señor que cree que manda en su casa. Un abrazo. Se los daré, un saludo a todos. Como no, era la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Valerie Rodríguez Erazo, hablándonos sobre todo estos asuntos que están manejando recientemente y la deficiencia en recursos con los que cuenta, pero está haciéndolo con lo que tiene, lo que puede. Cuando regresemos de la pausa, continuamos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y mire, hay que felicitar al comisionado residente por 2 cosas. Y voy ya mismo para la otra, pero
se convertirá en papá próximamente. Ayer detallaron que va a ser un varón, el hijo de Mónica y Pablo José Hernández Rivera, así que felicidades para ellos. Y otra cosa, por lo cual entiendo hay que felicitar al comisionado, y miren que yo le he criticado desde aquí, particularmente con lo que hizo la semana pasada, a finales de la semana pasada, con los retratos y la alianza contundente mediáticamente y pública con los sectores más reaccionarios del Partido Demócrata. Pero hay una propuesta del representante Connie Varela para tratar de adelantar camino en esta administración y un esfuerzo para estatus. Y el presidente de la colectividad del Partido Popular Democrático, así también como comisionado residente, dice, ¿sabes qué? Yo estoy midiendo el agua aquí y el horno no está como para galletita. Así que vamos a enfocarnos en los asuntos prioritarios para Puerto Rico de desarrollo y herramientas para el desarrollo económico. Y lo de estatus no creo que sea ahora mismo viable. Por tanto, concentrarnos en esos asuntos. Oiga, y tendrá que tener una propuesta si es que decide correr para la gobernación en el 28. Pero mientras tanto hay unos asuntos que hay que enfocarse porque son prioridad. Y ahí está el de Medicaid, ahí está el de el PAN al SNAP de la tarjeta de la familia y otros tantos asuntos que inciden sobre las finanzas y el desarrollo económico de Puerto Rico que la Junta evidentemente no ha adelantado mucho en ese respecto. No obstante, pudiera mediante legislación, en un momento dado se hablaba inclusive de esto de las leyes de cabotaje. Hay mucho que se puede adelantar para asegurarnos la cantidad de fondos que tenemos disponibles y dinero que se zafe, cogerlo también, porque no viene mal. Más allá de lo que está pasando en la capital federal, las agencias federales, lo que está pasando con el Departamento de Educación y tantas otras instancias que hemos visto recientemente de la administración de Donald Trump, lo que acaba de pasar en radio y televisión pública en Estados Unidos, no quiero decir que fue buscado, ¿verdad? Pero lo que es esto de NPR y PBS, que son las emisoras de radio y las de televisión públicas, que hay comunidades remotas que ciertamente es la única facilidad que tienen de enterarse no solamente de las noticias, sino de cosas que pasan a su alrededor que pudieran tener que ver hasta con las inclemencias del tiempo. Pero de un tiempo para acá estaban en una línea bastante reaccionaria y bastante zurdita también. Y la política de Donald Trump fue, vamos a cancelar esas subvenciones que se le daban a esas emisoras locales, en su mayoría pequeñas o medianas, que se nutrían de esos programas que a nivel nacional, tanto NPR como PBS, que son siglas en inglés que tienen que ver con el gobierno, ¿verdad? Y con la difusión pública, pues era una producción que mayormente era solventada o asumida por esas asignaciones federales de dinero y a la vez proveía para que estas emisoras pequeñas compraran esa programación y la difundieran a un costo más económico. Es toda una subvención, ciertamente, un tipo de subsidio, ¿verdad? Pero para propósitos de esa difusión. Y de momento, pues la programación ciertamente pareció irse alineada a otras líneas no bien vistas por la administración Trump y todo su movimiento de Make America Great Again, y tuvo como consecuencia esta situación que lo trató de hacer en su primer mandato, pero ahora lo materializó en estos primeros 6 meses. Pero más allá de esto, y lo discutiremos ahorita también con la portavoz del Partido Republicano, la ex senadora Keren Riquelme, y de todos estos movimientos que se están dando en la capital federal para propósitos de inclusive reconciliar fiscalmente, alegadamente la nación, la construcción del muro y tantas otras cosas, vemos como ya esto, ¿verdad?, pudieran ser políticas que tienen alguna tangencia e incidencia en los asuntos de Puerto Rico. Porque aquí hay una participación de NPR, aquí hay una participación y hay una licencia de PBS.
que en un momento estaba en uno de los canales de las universidades. Ahora entiendo que todavía la licencia la tiene la Corporación para la Difusión Pública, entiéndase lo que es el Canal 6 y todo la radioemisora esta del Estado, que pudiera también verse afectado aún más en sus finanzas por este tipo de finalidad, de finalizar estas subvenciones o subsidios. Pero vamos a ver por dónde aterriza esta nave y cuál va a ser el efecto directo, si alguno, sobre Puerto Rico en cuanto a estos dineros. Así que importante concentrarse en esa agenda de Washington para propósito de que no se nos trate como a una comunidad foránea y que se nos haga parte de las mismas prácticas que tienen los estados, como ha sido en su mayoría, la mayoría de los programas de subvención a una población envejecida, a una población ya no tan productiva quizás, con sus contadas excepciones. Pero cuando vemos el cúmulo de la gente viviendo en Puerto Rico, no hay jóvenes. Miren lo que está pasando en las universidades y en las escuelas. Esa población no está ahí. Tenemos un problema para que los jóvenes profesionales se queden en Puerto Rico y desarrollen su industria o sus diferentes especialidades, ¿verdad? No solamente con los médicos. Y ciertamente esto causa un problema con muchas consecuencias distintas que de ordinario el gobierno, ya sea el estatal o el federal, y no solamente aquí, en otras jurisdicciones también, se encargan de fomentar con ciertas políticas. Y eso es lo que hace la legislación. La legislación muchas veces discrimina y dice, ¿sabes qué? Yo tengo este problema que identifico y basado en este problema yo voy a discriminar sobre uno para otro. En el caso, ahora se contempla ofrecer $60,000 a los estudiantes de medicina para ayudarlos con sus pagos de préstamos estudiantiles. Dinero estatal. Y entonces uno dice, yo me metí en una deuda de casi $100,000, mis préstamos para estudiar Derecho. Pero el médico, el legislador identifica que hay una necesidad de médicos y médicos especialistas sobre el abogado, que también tiene en su mayoría tienen sus préstamos. Pero como la necesidad del médico es más apremiante, pues pasan legislación para darles ese crédito a ver si se quedan. El diablo está en los detalles. ¿Qué va a contener? ¿Qué se le va a requerir a ese médico y por cuánto tiempo para que permanezca en la jurisdicción? Veremos a ver qué tipo de convenio que tiene que firmar a cambio de que se le dé esa cantidad de dinero para parcialmente aliviar su carga de préstamo estudiantil. Que, de hecho, las diferentes alternativas para el repago de esto también ha cambiado con las políticas federales y con la aprobación de la legislación de reconciliación fiscal federal también. Para el 10 de agosto próximamente vamos a tener la elección especial en Gurabo para escoger entre los 3 candidatos que existen allí, luego de la salida de Rosachely Rivera Santana para irse a la Secretaría del Departamento de Estado. Y ya nos deja saber Aníbal Vega Borges, quien es el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista aún, que participarían entre 4,000 a 4,500 electores. Serían los hábiles en esa elección especial del Partido Nuevo Progresista. Si usted es de otra colectividad, pero votó por la alcaldesa, no necesariamente tendría derecho a participar de esta elección especial. Y esto abre a un debate que ha sido por décadas, se ha llevado por décadas, de por qué solamente en este tipo de elección se le permite a las personas de una colectividad, a pesar de que lo que haga ese funcionario que sea electo en esa elección especial, a mí me va a impactar de una manera u otra. Y más cuando quizás yo voté por esa persona que tiene que salir de la posición. Y yo no estoy registrado para esa colectividad, pero a lo mejor voté por ella o por él. Y esto se ha traído, inclusive en unos esfuerzos de legislación, no se ha logrado cambiar.
el escaño es del partido y es el partido quien no solamente dice quién puede participar, digo, siempre está la posibilidad de que usted se afilie. No sé cómo vaya a funcionar ese proceso y vaya y acuda allí, pero la realidad es que el partido escoge el mecanismo, si es por elección especial, si es asamblea de delegados. Para propósitos de los municipios, ahora con el Código Municipal, me parece que exige, en el caso de los escaños de la Asamblea Legislativa, es donde hay un poquito más de libertad, pero para propósitos de los alcaldes o alcaldesas que dejaran su puesto y haya que sustituirlo, me parece que se exige la elección especial. Pero, como ustedes saben, de un tiempo para acá, hay voto por correo, hay voto a domicilio, el famoso voto adelantado, ¿verdad? O las modalidades de este, no va a estar disponible para esta elección. Porque el mismo Código Municipal destaca y dispone. No estipula, la estipulación es cuando hay partes que se ponen de acuerdo. Las leyes, los reglamentos y los códigos disponen, ordenan. No hay estipulación ninguna. Y hay periodistas que a veces lo escriben así, pero bueno, esa es mi línea de protector de la gramática. No obstante, el Código Municipal dispone que la elección tiene que celebrarse en 30 días, desde que el alcalde o alcaldesa renuncia hasta que venga o el proceso para sustituirle. Y en 30 días no da tiempo para enviar las papeletas, para esperar su recibo, ni tan siquiera para visitar gente a las casas. Esa sustitución debe ser llevada a cabo de inmediato. Y por tanto, es que se va a celebrar ese 10 de agosto la elección especial, pero usted que está encamado no, pero el preso que está confinado sí puede solicitar. Pues porque evidentemente es parte del proceso y va una comitiva allí, como quizás van a los encamados, así que yo no sé por qué no. Pero van a los planteles y el preso que solicite, el confinado que solicite el derecho al voto, lo puede efectuar para propósitos de esa alcaldesa. Tiene que cumplir con los requisitos que les acabo de decir. Tiene que estar afiliado al Partido Nuevo Progresista para poder votar en esa elección especial. Y más allá de eso, pues se llevará a cabo, si hay necesidad de recuento o los procesos subsiguientes, al otro día de que se lleve a cabo la elección. Así que yo me sospecho que ya en horas de la tarde va a ser la representante Vilmary Peña quien, porque es la favorecida, ¿verdad? Tanto por Rosachely Rivera como por los miembros de la Asamblea Legislativa, los presidentes de los cuerpos, me parece que hasta por la gobernadora, a pesar de que hay otras dos figuras que están postulándose en esa elección especial. Pero me parece que ahí debería ser favorecida la actual representante Vilmary Peña, que no ha renunciado todavía, obviamente, hasta que no se lleve a cabo la elección, si es que prevalece o no. Miren, una situación que se ha salido de control en el área de Isla Verde es óbice de una revisión del Código de Orden Público, no de San Juan, el de Carolina. Porque saben que después de la calle Júpiter para allá, donde está el residencial público Luis Llorén Torres, de ahí en adelante es Carolina, es donde está la demarcación territorial entre los dos municipios. Y esto se ha salido de control porque como a las 12 o a las 2 de la mañana, dependiendo del día que sea, se detiene el expendio de bebidas alcohólicas en los negocios, ha habido un spillover para allá, un derrame de gente, pues vámonos para allá, para Isla Verde. Y ya vengo aceitadito, inundadito de otro lado y voy para allá a crear problemas muchas veces. No de los locales en su mayoría, a pesar de que los últimos incidentes violentos han sido por gente local y no por los turistas, pero estamos viendo todo este problema que confrontan particularmente los agentes municipales a las afueras de los negocios para propósito de mantener el orden, que no haya ruido y que allí hay gente que vive y duerme también, más allá de los hoteles. Y entonces está todo este debate de las excepciones que tienen los códigos de orden público, como las que hay en San Juan, donde te dice
que tú tienes que detener a cierta hora el expendio de bebidas alcohólicas, excepto donde sea área turística. ¿Qué no es área turística en Isla Verde, en Condado, en las inmediaciones quizás del aeropuerto? Y eso, ¿verdad?, levanta el que haya que definirlo con mayor claridad. Porque hasta ahora la letra por lo menos de el Código de Orden Público de San Juan parece ser que quien único está excluido ahí son los hoteles. Y todo otro comercio que esté en sus alrededores, no, a pesar de ser considerados zonas turísticas y que de una lectura simple de la ley pudieran contar con esa excepción, al punto de que inclusive las cadenas de farmacias que todos conocemos, o la que queda, pues está impedida de ese expendio después de esas horas. Y ahí habrá de convocarse un tipo de vista pública para revisar ese Código de Orden Público de Carolina y ver cómo detienen esa situación antisocial, criminal, de gente que no se sabe comportar y que entienden de que con simplemente limitar el expendio de las bebidas alcohólicas a las 12 de la madrugada de lunes a jueves o de domingo a jueves más bien, y 12 y 1 de la mañana para propósitos de viernes y sábado. Y de nuevo, que no es turístico en Isla Verde. Y por eso les decía ahorita que a veces las regulaciones o las leyes discriminan, porque te dice, tú sí y tú no. Y es un negocio quizás con el mismo volumen, con el mismo permiso que requieren, pero el legislador, o en este caso el alcalde o la asamblea municipal, entienden que por una necesidad apremiante, un interés apremiante de que el turista venga y disfrute, no está en la misma posición que el local para entretenerse o tomar bebidas alcohólicas después de cierta hora. Ese es el mejor ejemplo que ustedes pueden tener en cómo las leyes discriminan. Que ustedes pueden tener que entender que discrimina para bien, porque es importante salvar esas excepciones. Yo estoy seguro que hay mucha gente que no necesariamente opina de la misma manera. Así que eso está pasando, es bastante interesante. La semana pasada me comprometí con ustedes en buscar una información acerca del proyecto que recientemente se aprobó y se convirtió en ley por parte de la gobernadora de prohibir la conversión de género en los menores. Y les decía que a última hora el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, acertadamente había presentado unas preocupaciones en cuanto a qué pasaba con la gente o los menores que estaban en transición, que ya se habían sometido a ciertos procesos y que necesitaban continuar su tratamiento porque ya lo habían comenzado. Pues la gobernadora nos contestó y nos dejó saber que esas preocupaciones que tenía el secretario fueron atendidas en las últimas enmiendas del proyecto en el cual estampó su firma. Y que para estos menores que de ahora en adelante se les prohíbe, los que están en transición y puedan evidenciar que están en procesos, no se les va a prohibir el acceso a esos medicamentos o a esa culminación de sus procesos, ni los médicos o los facultativos o los asistentes tampoco enfrentarían consecuencias legales como pasaría con el que quiera comenzar ese proceso. Nuevamente, tenemos dos personas, dos seres que pudieran estar. Aquí hay una diferencia porque ya comenzaron su proceso y sería cruel y hasta, ¿verdad? Un tipo de castigo inusitado. El no permitirles que continuaran con esto pudiera afectar aún más sus organismos. Pero de aquí en adelante, pues se va a prohibir el que un menor se le exponga a este tipo de situación que en muchas ocasiones o en casi todas no es reversible. Y ha comenzado un poco de resistencia a esto. Se dice que pudiera llevarse
algún tipo de caso ante los tribunales. Recuerden que para poder presentar un caso en los tribunales habría que buscar un niño símbolo, y lo digo, ¿verdad? Con todo el sentido. No solamente hay que llevar un caso real y hay que demostrar un daño inminente, no especulativo, ni utilizar situaciones pasadas o futuras. Habría que utilizar un ejemplo del presente donde se quiera hacer y el Estado no lo permita, para que tan siquiera haya acceso al tribunal, y eso se los explico a cada rato, ¿verdad? En términos de esos procesos de umbral, lo que se llama del pasillo para acceder a la sala del tribunal. Y veremos a ver cómo cuaja eso, si es que se puede llevar un caso que cumpla con todos los méritos para que el tribunal entienda sobre ello. Cuando se trata de menores es mucho más álgido porque hay un interés de protección de un menor y no se les reconoce una capacidad de consentimiento y otras capacidades adicionales. El Estado se las tiene que suplir si es que no hay un padre o tutor para ello. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros la ex senadora Keren Riquelme, portavoz del Partido Republicano en Puerto Rico. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes, con nosotros la ex senadora y portavoz del Partido Republicano en Puerto Rico, Keren Riquelme. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eddie. Buenos días, Achero, a los muchachos allá en los controles y sobre todo a todos nuestros amigos y radioescuchas que siempre están conectados. Así es, ciertamente. Mira, estamos empezando a ver las diferentes vertientes de esto del Big Beautiful Bill, no solamente en Puerto Rico, ¿verdad? Sino cómo afecta o impacta cosas tan inimaginables como el asunto de NPR, el National Public Radio, y el PBS, el Public Broadcasting System, para propósito de radio y televisión. Esto pudiera interpretarse como: no me gusta tu contenido, así que te cancelo la subvención. Yo entiendo que sí. Sí, Podría ser. Y no porque lo esté diciendo yo sea mi opinión, sino porque ellos mismos lo han dicho. El mismo presidente Trump ha dicho que todo lo que no vaya de acuerdo a su política pública, ellos no van a darle fondos. Y yo creo que esto no es algo exclusivo del Partido Republicano. Creo que cuando, por ejemplo, estuvo el Partido Demócrata al frente también lo hacían. Lo que pasa es que quizás no eran tan vocales. Pero cada persona que llega a una administración y no va de acuerdo al mensaje de lo que ellos quieren llevar, pues simplemente la manera más fácil de, pues quizás de influenciar va a ser el presupuesto. Porque tú puedes decir todo lo que tú quieras, no me gusta esto, no me gusta lo otro, pero cuando tú no tienes el dinero para operar, pues no se va a llevar a cabo esa política pública. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, no solamente con PBS, sino con organizaciones sin fines de lucro que el gobierno republicano o la administración Trump entendía que llevaban un mensaje muy woke o iba en contra de lo que es la vida, entiéndase, organizaciones que estaban a favor del aborto o organizaciones que hablaban, por ejemplo, del caso de lo que hablaste de la hormonización en los niños, etcétera. Pues esos son temas de izquierda, incluyendo algunos temas ambientales, algunos temas económicos, cuando se da, por ejemplo, dinero a algún... que es curioso, fíjate, Eddie, porque mira lo que voy a decir. Dar dinero a un país que se considera un país hostil en contra de los Estados Unidos. Y eso estaba pasando. Y esas son cosas que se cuelan muchas veces por debajo de la mesa. Y ellos comenzaron a identificar. Por eso es que forman a Doge, ¿verdad? Que es lo que dirigía Elon Musk, para poder identificar primero ahorros para el gobierno. ¿Y de dónde iban a sacar esos ahorros? Pues vamos a empezar por los lugares donde se están haciendo cosas que no va de acuerdo a la política pública. ¿Y por qué esto no es una censura como lo que hace Ortega o Maduro en Venezuela y allá en Nicaragua y todos los demás de esos otros países? ¿Esto no es censurar un contenido porque no me gusta el contenido? Mira, en estos países que son hostiles, va en contra de la persona, va en contra de las libertades de la persona. Uh-huh. Aquí lo que se está dando es lo que el gobierno puede dar. O sea, no hay una censura si tu contenido es privado. Si tú tienes un canal y tú quieres hablar en contra del gobierno, en contra del presidente, o sea, es privado. Aquí lo que se está controlando es el dinero que sale del gobierno. En estos países hostiles, este tipo de programación. Claro, en estos países enemigos tú lo que ves es que el gobierno, por ejemplo, en Venezuela,
Cuando Te cierran Chávez... el periódico, te cierran la No, televisora. y más que cerrarte, lo que Ujú. hacían era que iban y lo tomaban para el Te gobierno. la nacionalizaban. Sí, Claro. te nacionalizaban el periódico. De hecho, hubo unos casos bien tristes en Venezuela donde los directivos de periódicos o de empresas los llevaban, ¿verdad? Una vez nacionalizaban, si ellos pues eran disidentes, pues se convertían en disidentes contra, Claro. te quitaron tu negocio. Que eso es algo que no se habla aquí, porque aquí se habla mucho acerca de, ¿verdad? Promocionando el comunismo sin poner el nombre del comunismo. Y no le hablan cuáles son los efectos de ese comunismo para una sociedad con libertades, como, ¿verdad? Una sociedad democrática como la que vivimos nosotros. Y recuerdo que, por ejemplo, venían y te quitaban el negocio. Que eso es algo aquí que no hablan acerca de aliarse con estos países y aliarse con este tipo de filosofía. Pero si tú vas y eso lo hicieran aquí, vamos a decir que esto fuera una república y que adoptaran las políticas de Maduro o de Nicaragua o de Cuba, de los Castro, y vemos lo que estaban haciendo en Venezuela. Recuerdo unos casos, periódicos concreteras, estaciones de televisión, te nacionalizaban. O sea, en otras palabras, dame tu negocio, yo no es que te voy a comprar, es que ahora esto es mío, esto es del Estado. Y Viene, paso mensajes míos de 4 a 5. exacto. Y incluso cuando, ¿verdad? Pues protestaban porque contra de su negocio, su vida, dejaron ahí su vida, pues te convertiste en disidente. Pues entonces te encerraban en la cárcel. Entonces hubo casos en que los llevaban a un edificio, y te lo digo porque tengo amistades venezolanas que me contaban en Caracas. Hay un edificio que era de un hotel que me parece que perteneció a la cadena Hilton. Y los ponían en un piso bien arriba, sin ventanas y sin puertas. O sea, que cuando cayeran en desesperación, pues tenían la opción de tirarse por el edificio. O sea, cosas así, que pues no sé, quizás no se reseñan, acá no llegan, filtran las noticias. Muchas veces pues sabemos que hay medios que son de izquierda, de centro, de derecha, y esa es la realidad. Así que una cosa es que tú tienes el dinero y tú se lo das a quien tú quieras, a quien, ¿verdad? Va a llevar tu mensaje. Y otra cosa es que te voy a quitar la emisora, te voy a quitar el periódico. Así que yo creo que hay una diferencia. He estado pendiente Digo, recientemente. hay una diferencia, no es que creo, hay una diferencia Claro. bien marcada. De cómo se dio eso. No en Cuba, porque quizás, pues, más allá de relatos, pero en Venezuela pasó relativamente cercano, ¿verdad? No es tan remoto, no estamos hablando de los años 60, esto pasó en el cambio de los 90 a los 2000. A los 2000. ¿Y cómo se dio eso? Porque mientras eso que tú relatas ahora mismo se daba, habían manifestaciones en la calle de gente avalando el que el gobierno hiciera eso. Uh-huh. Y más allá de Maduro ahora, que continuó las políticas, cuando Chávez lo hacía y decía, se iba a la calle con un contingente de gente, tú ves aquel edificio de allí, aquella empresa de allá, nacionalizado, y la gente lo aplaudía. Sí. Había una molestia con la oligarquía y con la ultraderecha en un momento dado, ¿verdad? Como ha existido en otros países, que parecía tener un descontrol. Y esa parte a mí me preocupa porque me parece que se está desarrollando también en la gente cercana a Donald Trump, de cómo se conducen los eventos y cuándo sí, cuándo no, y gente que ha sido sus aportadores o ha tenido algún tipo de relación directa de negocio con Donald Trump, más allá de si es bueno o malo para el país. Pero ese pensamiento crítico, ya sea por las noticias, ya sea por la eliminación de cierta línea periodística que a él no le gusta, pudiera proveer para que eso ocurra entonces y que haya un auge como lo que pasó en Venezuela, vamos, no necesariamente en Estados Unidos, pero una demonización adicional de la figura del presidente que pierde gran popularidad y que está creo que cerca de un 56% en negativo ahora mismo. Sí, mira, Eddie, qué bueno que tocas la palabra esta demonización, porque esto es algo que pasa no solamente a nivel federal y a nivel, ¿verdad?, de la nación, sino también aquí en Puerto Rico vemos cuando hay grupos que todo lo que hace el gobierno es malo y todo lo malo que le pasa incluso a ellos en su a nivel personal, culpan al gobierno una demonización de lo que es el gobierno. Lo que están es haciendo un caldo de cultivo precisamente para que la gente
tenga un descontento y crear un problema, y esto es la manera 101 como han llegado estas figuras de poder totalitaria, donde el gobierno todo es malo, todo es malo, todo es malo, todo lo que te pasa a ti es porque el gobierno no te resuelve, que en realidad eso sería un Estado de Derecho socialista, ¿verdad? Que el gobierno te tenga que resolver extremadamente todo, y si todo te sale mal es porque el gobierno, ¿sabes? No hay espacio para el desarrollo personal. Y una vez tú demonizas el gobierno, entonces estás creando un problema, y aquí está El Salvador, que ahí es que nace la figura de Chávez. Aquí está El Salvador. Ahí es donde nacen figuras. Eso mismo pudiéramos decirlo de Trump. Pero Trump está en el poder, que es diferente, ¿sabes? Estamos de que todos... Pero ¿cómo llegó al poder o cómo llegó por segunda vez al poder después de haber ocurrido los eventos de enero 6? Bueno, yo entiendo que Trump llega al poder El Salvador de las políticas que a la gente no le gustaban de Joseph Biden. Sí, y fíjate, cuando nosotros analizamos la manera como Trump llega al poder, hubo por mucho tiempo, y esto puede pasar tanto de la izquierda como de la derecha, por eso es que vemos un Estados Unidos, y a nivel internacional todo está bien polarizado, porque cuando hay una derecha bien fuerte o una izquierda bien fuerte, pues entonces comienzan a moverse los polos, y muchas veces los polos de la izquierda, porque dentro tenemos centro-izquierda, ¿verdad? Y comienzan a moverse porque y se analizan. Molestia con las decisiones que toma un gobierno. Y siempre va a pasar, sectores de la propia derecha o de la gente que favorecía a Donald Trump que están molestos con las decisiones que él está tomando como gobierno, y se pudiera llevar enredado a los congresistas en la próxima elección de medio término a ese punto. Bueno, los congresistas obviamente están cada quien, sálvese el que pueda, porque es que cuando está tan polarizada la política... ¿Le votaron a favor a la medida de reconciliación? Sí, porque no han ofrecido nada de resistencia a lo que ha dicho Donald Trump, tanto ellos como la Corte Suprema. Sí, dale. Mira, al final del día, cada congresista tuvo que hacer un pacto, ¿verdad? En cuanto a lo que era mejor para ellos, para sus constituyentes. Lo vimos con Alaska, lo vimos con otros diferentes estados. Los que no estuvieron de acuerdo, pues tuvieron que prácticamente como que renunciar a su reelección porque sabían que no iban a tener break. Sí. Cada quien tuvo que luchar por su estado de acuerdo a lo que era importante, y ahí es donde nosotros vemos cómo Puerto Rico se queda atrás, porque nosotros no tenemos voto. Por lo tanto, si nosotros no tenemos voto en el Congreso por nuestra condición colonial, pues ¿qué nosotros vamos a jalar para Puerto Rico de ese presupuesto? Un brinco ahí olímpico. Porque yo te estaba hablando de la factura que le van a pasar a ese congresista por sufrir las políticas que se han implementado, ya sea por órdenes ejecutivas o ahora con la aprobación de la medida de reconciliación fiscal. Claro, pero... Porque han habido ataques a la cuestión meteorológica, a la cuestión de lo aéreo, ¿no? Y otras incidencias que él dijo, no, eso es vudú, ciencia de vudú, eso no creemos en él, vamos a eliminarlo. Pero para responderte, ¿sabes cómo ellos han tenido que luchar? Pues ellos tuvieron que sacar la cara por su estado y decir, pues mira, mi estado quizás es mayoritariamente pobre, ¿verdad? Por ejemplo, decir algún estado que sea mayoritariamente pobre, y aquí se depende mucho del SNAP, que sería, ¿verdad?, el PAN suplementario, claro, que aquí no lo tenemos. Pues mira, pues vamos a ver cómo podemos salvar, qué sé yo, el Medicaid coverage, o la cobertura en Medicaid, o el SNAP, o algunas condiciones del SNAP para mi estado, ¿verdad? Ese sería en un estado que sea mayoritariamente pobre. En otro, quizás las patentes, o quizás los drillings, o quizás, o sea, y cada quien gritó y dijo, tú quieres mi voto, pues tenemos que trabajar con esto para mi estado, sí, porque ellos necesitan llevarle una respuesta a sus constituyentes, decir, mira, no, aquí la pobreza, o aquí las escuelas, y yo luché por esto, y yo firmé el Big Beautiful Bill porque me daban esto. Y por eso es que traigo a Puerto Rico, porque ¿qué nosotros tenemos allí para ofrecer? No tenemos voto, y entonces por eso es que se viven de las migajas, y hay que estar allí cabildeando, y hay que estar allí llevando el mensaje. Y es difícil, Eddie, es difícil cuando no se tiene voto en el Congreso, es difícil poder tener ese balance. Es con voto y es difícil. Es con voto y es difícil, imagínense sin voto. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, lo que se ha logrado para Puerto Rico, por ejemplo, los fondos de Medicaid asegurados hasta el 2027, eso es súper importante. Pero ¿te parece acertado la determinación y las expresiones del comisionado residente en cuanto a vamos a olvidarnos del estatus en este cuatrienio
y vamos a enfocarnos en los asuntos prioritarios como esos dos que acabas de mencionar. Eso es, mira, como que medicina paliativa versus curar una enfermedad. O sea, pero con esta composición del Congreso. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes dejar de luchar por eso. O sea, eso es una lucha que el que la entiende va a llevar la bandera. Lo que pasa es que obviamente el comisionado residente no cree en el cambio de estatus, cree en la administración de la colonia. Sí. Per secula seculorum, es donde él se cría, es su idiosincrasia y su ideología política. Bueno, con lo que se quitó. Porque antes había otras herramientas que las perdimos. Bueno, funcionaba cuando habían esas herramientas. Lo que pasa es que cuando se crea, Eddie, después no me acuses de que yo quiero brincar el charco y dar unos brincos. No, ya estamos ahí. Porque la realidad es que cuando se crea el Estado Libre Asociado, cuando se crea, qué bueno, cuando se crea el Estado Libre Asociado, se crea no para que se quedara para siempre, sino se crea para hacer una transición hacia un Estado. Y eso es historia, o sea, eso yo no me estoy inventando. Pero lo que eso ocurrió, nos mataron la gallinita de los huevos de oro. Pero entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Y hay que luchar con eso. Y la realidad es que habría que ser bien maduro políticamente para uno analizar y decir qué necesita verdaderamente Puerto Rico. ¿Necesita quedarse en este status quo? No, porque tenemos lo mejor de los dos mundos. Mira, ahí tenemos el ejemplo más grande. No tenemos votos. Lo tuvimos, senadora. Nos lo mataron en los 90 porque siendo pobres íbamos a mendigar allá, iban a cogernos pena y nos iban a dar la estadidad. Esa fue la estrategia política. Bueno, pero hay que usted ver. Más o menos es contemporánea conmigo, así que usted sabe que eso fue así. Lo que pasa es que en aquel momento habían otras condiciones económicas y entonces pues a Puerto Rico llegaban otras bendiciones económicas que no estamos viendo ahora. Nos mataron en la máquina económica. Ese precisamente es mi punto. Y eso es lo que parecería que el comisionado quiere volver a traer para no estar en esta situación de quiebra, todo lo demás. Que eso retrasa la estadidad, perfectamente estipulado. Bueno, lo que pasa es, como te dije, medicina paliativa versus curar la enfermedad. Entonces, se hacen de la vista larga. Esta enfermedad no existe. Claro que existe. Aquí existe la colonia. Y yo he escuchado, porque yo estuve en debates con el comisionado residente, decir que nosotros no somos una colonia, porque se ratificó la ley 600 en 1952 del Estado Libre Asociado, ¿verdad? Entonces, y yo en el debate, yo recuerdo que yo le dije, y con mucho respeto, ¿verdad? Porque yo debato con mucho respeto, yo respeto tu ideología, tú respetas la mía, y donde no puede existir respeto en un debate, yo me levanto y me voy, ¿verdad? No en el momento, pero no regreso, vamos. Y por eso, ¿sabes? Es que se vuelve estéril entonces el argumento. Claro, entonces yo decía, mira, aquí se pudo haber ratificado el Estado Libre Asociado por el pueblo de Puerto Rico, pero el nombre o la ratificación no hace la cosa. Cuando nosotros vamos a la práctica, vivimos en un sistema colonial. Y eso, mira, lo mismo esto que estamos discutiendo, que nosotros no tenemos un voto en el Congreso, no tenemos un voto para el presidente, nuestros veteranos, nuestros militares, no hablemos de los derechos de los veteranos porque nos quedaríamos aquí el programa entero, pero nuestros militares que están overseas ni siquiera pueden votar por su commander in chief, que es el presidente. O sea, hay tantas cosas. La Junta de Control Fiscal, el Seguro Social Suplementario, las decisiones del Tribunal Supremo, los casos insulares. O sea, el que me venga a decir que esto no es una colonia porque se ratificó en 1952 la ley 600, por favor, ¿verdad? Y yo puedo entender y respeto el debate de ideologías diferentes. Lo que pasa es que hace falta madurez política y tú no vas a ir en contra de tus raíces políticas, pero la realidad es que cuando tú analizas hacia dónde va Puerto Rico, qué es lo que nos conviene, tú puedes tener un fix de ahora. Mira, vamos a arreglar esto y no hablemos de nada de esto. Claro, porque tú estás ahí ahora y tú quieres una ventaja política para de aquí a 2 años. Pero la realidad es que esto es algo que hay que atenderlo, es el elefante blanco en medio de la sala que hay que atenderlo. Esa composición del Congreso, que por ahí era donde había comenzado un poco la línea, pudiera variar de cara a la elección del 26, del año que viene. Uh-huh. Mientras tanto, tenemos que arreglar con los bueyes que tenemos. Uh-huh. Entonces, por el Tribunal Supremo nadie vota, pero por esos congresistas sí. Y entonces, esta factura de 56% de negativos del presidente pudiera traducirse entonces a los estados. Yo entiendo que sí. Y para los congresistas, quiero decir, para la elección de los congresistas. Mira, yo entiendo, y haciendo un análisis crítico
¿verdad? Fuera de líneas partidistas, porque obviamente todo el mundo sabe que yo soy republicana y yo quisiera poder retener Cámara y Senado, pero lo que se prevé es que se pueda perder la Cámara. Es lo que se prevé. Entonces, lo que hay que analizar es si, la cartera, que es la que tienen los chavos, pero lo que hay que analizar es si eso nos va a traer más beneficios en cuanto a la facilidad del gobierno federal o se va a complicar muchísimo más la cosa, que es lo que yo pienso que va a suceder. Porque vamos a tener, como quien dice, un gobierno dividido claro, a nivel federal. Lo vimos aquí, por ejemplo, en Puerto Rico el cuatrenio pasado, donde tuvimos un gobierno dividido, legislatura de un partido, gobernación de otro, y se hizo sumamente difícil. Yo doy fe, yo estuve ahí en la legislatura, sumamente difícil. De hecho, Eddie, ¿sabes? Por decirte un ejemplo, la mayoría y un montón de proyectos que se han aprobado hoy día en el Senado fueron proyectos que dejé yo, proyectos importantes que no se atendían simplemente porque yo era de otro partido. Ahora, como hay un gobierno que no es compartido, hay compañeros que tomaron mis proyectos, los presentaron y ya la gobernadora incluso los ha convertido en ley. Y eso pudiera pasar a nivel federal, ¿verdad? De tener nuevamente esa atención de un gobierno dividido no le beneficia a nadie. plagiaron los proyectos. No, eso no es plagiado, no. No, plagiado es si yo hubiera estado allí, que muchas veces también pasa. Sí, eso pasa, pero eso es otro tema. No, yo dejé, como quien dice, mi cartera de proyectos, o sea, los proyectos que yo trabajé y contenta que los compañeros hayan podido continuar los proyectos y a mí al final del día, irrespectivo de quién lo apruebe, claro. La cosa es que se dejen bienestar del... Y a mí no me interesa que me den crédito por ello, porque a mí lo que me interesa es que Puerto Rico corre, eche adelante y cada vez que los veo me alegro, ¿verdad? Y hasta los llamo, los felicito. Porque es importante, lo que se haga por Puerto Rico es importante, hay que tener madurez para trabajar todos por esto. Hay una línea, y lo había compartido contigo recientemente, que a mí me preocupa muchísimo, y es el asunto de los despidos que están habiendo tanto en el Departamento de Justicia como en el Departamento de Estado particularmente, porque es una gente que tiene unas relaciones especiales con gente y países, jurisdicciones, donde no necesariamente le mandamos postales de Navidad. Ni flores. Ni los llamamos para los cumpleaños. Pero esa gente tiene unas ramificaciones que en caso de que algo se tranque en esa relación, ellos son los que llaman y consono con la limitación de ciertas partidas que parecerían hasta escandalosas, llevaban a la estabilidad en ciertos regímenes. No sé si me sigues por donde voy. Claro. Y en caso de que ahora, por el desfondear, un anglicismo completo, ¿verdad? Desproveer del recurso económico que pudiera parecer exagerado y hasta, ¿verdad? Ridículo, esos regímenes pudieran desestabilizarse. ¿Y a quién vamos a llamar entonces, senadora? Pues mira, hay que arreglar la cosa. Y es como te digo, medicina paliativa versus la cura. O lo sacamos porque entendemos que esos lazos que ellos tienen, claro, crean una estabilidad, pero a la misma vez están alimentando de cierta manera a regímenes que son países hostiles. Entonces, todo varía de acuerdo a la visión de la administración. Es difícil no concluir que esto es una venganza del presidente, por lo que pasó y lo vivió él personalmente. No, es que lo que pasa es que cuando nosotros analizamos que, por ejemplo, a qué países le han quitado fondos que no tienen nada que ver con lo que ha estado pasando con el presidente, pues si tú me dices, por ejemplo, el Departamento de Justicia o otro tipo de cosas, ¿te entiendes? Pues, sí, el llevarse a enredar a la hija de James Comey, el director del FBI que tuvo todo ¿verdad? La rivalidad del mundo con él. Pues ahí ella era la fiscal del caso. No podríamos sentar a, ¿verdad? a hablar es más difícil. Sí, pero por ejemplo decir países que verdaderamente cuando tú analizas lo que estaban haciendo con esos países y los acuerdos que tenían con Estados Unidos y pues ahí viene una política de decir, mira, yo no quiero nada contigo. No importa si nos ponemos hostiles, yo soy más fuerte que tú, te puedo meter mano. Yo entiendo que por ahí es que viene la cosa. Pero eso provocaba el no tener que meterse boots in the ground, como dices, no tener que mandar ejércitos a pelear. Porque uno podrá... Para mí el niño símbolo es este siguiente, el de Plaza Sésamo de Egipto. ¿Por qué tenemos que financiar un Plaza Sésamo en Egipto con dinero del USAID?
Pues mira, porque eso entretenía a ciertas personas para que no se te volvieran reaccionarias, te formaran una guerra civil y te tumbaran el gobierno. Pero mira, excelente ejemplo, Eddie. ¿A dónde al final del día iba ese dinero? Y por ahí es que venía la cosa, porque Claro. ellos muchas veces entendían que estaban financiando enemigos de los Estados Unidos y hasta incluso podían ir hasta células terroristas. Y entonces dijeron, mira, no vamos a hacer acuerdos con el enemigo. Es como cuando un terrorista te raptaba a alguien, a un ciudadano americano, y decía, no, yo prefiero ir y sacarlo y rescatarlo a hacer acuerdos con un terrorista. Yo entiendo que por ahí es que viene la cosa. Sí. Digo, yo me fui, ¿verdad?, al extremo, pero es para poder para poder ejemplificar. Esos pastelillos del weekend parece que tenían algún ingrediente secreto. Gracias, Keren, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, Te veo la Eddie. semana que viene, Dios mediante. Dios mediante. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.